Listo, creo que podemos dar comienzo a la charla. Bienvenidos a todos. Willy Quiroga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco, va a dar la bienvenida a esta charla que hemos coordinado con Martín Godio de Argentina y mi persona Josué Arteaga de Ecuador. ¿Ya se puede? Sí, adelante Willy. Ok, bueno, buenas noches a todos. Ahí veo caras conocidas y otros que es un placer poder estar en contacto con ustedes. Les estoy hablando desde Guayaquil, Ecuador. Esta idea surgió pura y exclusivamente de Josie y en conjunto con Martín. Cuando me comunicaron la intención que tenían, traté de hacer lo humanamente posible para que esto sea un éxito y que les sirva de mucho para que la práctica del verbo comience a difundirse y a mostrarse un poquito más en esta parte del sur de América. Así que para Ecuador es tremendamente positivo. No tenemos la práctica del verbo en nuestro país. Sé que en Argentina, en Chile, en muchos países se practica desde hace muchísimo tiempo. En Ecuador no. Esto es nuevo y bueno, estamos súper interesados y apoyándolos. Y desde aquí tienen un amigo y la vez que sea posible darles una mano, estaremos siempre presentes. Así que bienvenidos y éxito a todos ustedes y dale para adelante. Yo sí, Martín, los felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Willy. Ahorita, como Willy mencionó, empezamos con esta idea de la charla, con la idea de que estos torneos en digital se estaban dando más y más popularidad y había la apertura a nuevos estilos de arco como el arco raso, que es muy popular en otros países, pero en Ecuador no existe. Entonces decidimos crear esta charla como para dar una introducción muy breve a lo que es el arco raso. Ahora, antes de comenzar, por favor, a todos, los micrófonos apagados. Está coordinado para que estén apagados cuando se junten a la reunión, pero de todas formas, por favor, manténganlos apagados. Cualquier pregunta que tengan la pueden ir escribiendo en el chat. Tenemos a una de las nuevas juezas de Ecuador, Ivonne Torres, que nos va a ayudar con las preguntas y al final de la charla vamos a responder. Cualquier pregunta que no quede resuelta, igual de todas formas, nosotros vamos a enviar un email de nuevo a todos los que se inscribieron para hacer seguimiento de cualquier pregunta que quedó sin resolver y para enviarles un enlace para que puedan acceder al video. Esta presentación va a quedar grabada, entonces no se tienen que preocupar acerca de tomar notas o cosas por el estilo. Toda la información que vamos a compartir ahora, que vamos a dar a conocer ahora, la van a poder recibir. Ahora bien, mi nombre es Josué Arteaga Torres. Muchas personas en Ecuador me conocen como Yoshi. Soy biólogo de profesión y terminé recientemente mi maestría en ecología en Canadá. He sido arquero desde el 2004, pero comencé como recurvo. Después de 2 años de estar como recurvo, pasé a ser compuesto. Y en el 2018 empecé a disparar con arco raso como verbo cuando me mudé a Canadá. En Canadá conseguí una certificación de arquero para entrenar en nivel intermedio en tiro con arco. Y además he participado en un seminario que dio World Archery Americas en Medellín en el 2017, como para darles un poco de mi perfil. Bueno, yo me presento, soy Martín Godio, argentino, soy ingeniero agrónomo, profesor, productor agropecuario. Yo empecé a tirar con arco más o menos en firme en el 81, tirando más que nada como cazador y como por diversión, digamos. Recién empecé a competir en el 2004 y he tirado prácticamente toda mi vida como arquero raso. Hace unos años escribía para una revista Aire Libre de Argentina, la revista El Pato, y me pidieron diversos artículos. Dentro de ellos comencé una serie que todavía sigue sobre arquería,
Y de eso derivó en una serie de libros que tengo publicados en Amazon. Si quiere, no me deja. ¿Puedes pasar, Josie? Yeah. Ahí está. No, ahí me pasé yo. Bueno. Perdón por las inconvenientes. Si esperan un rato el problema técnico de la presentación, creo que le voy a terminar de compartir, le voy a volver a compartir. Perfecto. Sí, no me respondía a los controles. No. Bueno, disculpen los inconvenientes técnicos. Listo. Ahora sí. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. A ver. Ahí está. Bueno, inicié en realidad con la excusa o por las razones de que no existía bibliografía de arquería en castellano. Comencé una serie con una introducción puesta a punto de distintos aspectos en general en lo referido a arco no compuesto, podríamos decir, porque es aplicable al recurvado, al raso o al tradicional. Y el año pasado, viendo que no existía bibliografía sobre arcos rasos, decidí juntar toda la información que yo venía acumulando por experiencia y por lecturas en un libro que se llama Stream Walking, que después tuvo su edición en inglés a pedido, y este año traté de juntar toda esa experiencia junto con técnicas de tiro en un libro sobre arco raso que tiene una propuesta de una secuencia de tiro adaptada al arco raso, más la problemática mental que después vamos a ver, entrenamientos y algo sobre las competencias, o sea, las categorías más tradicionales. Parece que va a tener que pasar. Ahí está. Ahora, la idea es que básicamente en Ecuador no existe la categoría de arco raso, pero hay mucha gente que dispara con arco recurvo olímpico. Y básicamente cualquier recurvo puede practicar y transformarse en un arco raso sin necesidad de gastar un costo adicional, ya que el arco raso es un arco recurvo sin clicker, sin mira y sin estabilización. Lo que lo hace un arco no sencillo. ¿Y por qué lo digo así? El arco raso no es un recurvo sencillo porque la complejidad de que le quitas al tener un verificador de tensión, un clicker o una pared, como es en el caso de los arcos compuestos, como un disparador, o incluso al momento de quitarle un sistema de mira, lo vuelves más complicado para el arquero. Porque en principio, y esto es tomado de una cita de un libro de Martín, el nivel de complejidad de cualquier sistema, en este caso el sistema arco, flecha, arquero, siempre tiene que ser constante. Entonces, si el arco es complicado, el tiro es simple. Pero cuando el arco es simple, tirar con precisión con el arco se vuelve más complicado. Entonces, viéndolo de esta manera, tú tienes una alta complejidad en el equipo, en los compuestos. Tienes un juego de sistema de poleas y cables que generan una pared, que quitan tensión y que te permiten tener un mayor tiempo para apuntar y precisar con menor esfuerzo. Agregado a eso tienes un pip sight que te ayuda a alinear con perfección la cuerda con la mira. Y aparte de eso tienes el sistema del gatillo que te ayuda a dispararlo de forma más estable y repetitiva. Ahora bien, si le quitamos el sistema de poleas y el pip sight al arco compuesto y estamos con un recurvo, igual de todas formas tienes esta gran tensión en la parte del arco cuando estás tensado, cuando está en el anclaje. Pero tienes un sistema de ayuda de estabilización que te permite controlar el balance del arco, tanto al momento de disparar como después del disparo y como antes del disparo. Y tienes un sistema de mira que te ayuda a tener mayor precisión hacia dónde estás disparando. Entonces, si lo quitamos esto, quitamos complejidad en el equipo, nos quedamos con un arco raso. Entonces, la complejidad del equipo bajó, pero ahora ya no tienes una forma de tener una mira, una precisión al apuntar, que es siempre constante.
y no tienes una pared o un clicker que te dice exactamente al momento de disparar. Entonces, la complejidad del equipo disminuyó, pero la complejidad de la técnica y la necesidad de tener un arquero más conocedor de cuándo disparar incrementa. Y esto, a pesar de esa complejidad en el tiro, hace que los buenos arqueros se puedan lucir de igual manera. Acá tienen ahora, con el último indoor, Eric Johnson, que hizo un arquero sueco raso que ha tenido varios campeonatos. Fíjese que hizo 569 puntos sobre 600. Eso significa que hizo 31 puntos menos en 60 flechas. Son muy pocas flechas que no dieron en el 10. A la derecha puede ver a Cinzia Siglia, que es arquera italiana. Ahí pueden ver el blanco con el que hizo su récord, ahora no lo recuerdo, en Italia, que prácticamente son muy pocos los tiros que están por fuera del amarillo. Es decir, el arco raso es un reto para el arquero. Si bien hay un poco de carrera técnica, como se ven en otras categorías, en realidad en el raso el arquero es el que tiene que lucirse. Y eso es lo bonito, lo lindo de la categoría raso. Una de las cosas es que el equipo es simple. El equipo, la única diferencia que van a tener ustedes es que van a tener un contrapeso en lugar de estabilización y no van a tener ni mira ni clicker. Eso facilita mucho la conversión, o podemos decir que a raso se puede llegar de dos maneras. Una forma es como un recurvado que quita parte del equipo y agrega un contrapeso, o con la compra de un equipo que siempre resulta más económico que un equipo recurvado. Yo le contaba a Yossi que hace muchos años, cuando se hizo la primera competencia acá en Bahía Blanca de 3D, como era una novedad, muchísimos de los recurvados de la zona quitaron el clicker, quitaron la mira y la estabilización y tiraron como rasos, porque en 3D no está habilitada la categoría arco recurvado. Entonces, realmente es una oportunidad, es una cosa que se puede probar muy fácilmente. Va a tener eso. Como decía Martín, hay una mayor simplicidad en el equipo, lo que ayuda a que sea más difundido. Entonces es un tipo de arco que se puede experimentar sin ningún problema, sin mayor complejidad. Y lo hace muy bueno para gente nueva, para gente que está uniéndose al deporte, lo que ayudaría mucho en muchos países a fomentar el deporte del tiro con arco. Ahora bien, como es un arco que ha sido tan joven, el reglamento de este ha sido muy variable. Cada país ha tenido sus ciertos reglamentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos tipos de competencias, consideran un arco raso cuando disparas un arco compuesto, sin mira, sin estabilización y con los dedos. Pero hay mucha variación en este reglamento porque cada país va a tener diferente consideración de que es un arco raso. Originalmente, World Archery solamente lo tenía válido en el libro 4 de su reglamento. Estos enlaces los vamos a poner al final de la presentación para que los puedan acceder. Pero en el reglamento, en el libro 4, solamente considera el juego de campo y el 3D. Pero el arco raso no estaba hasta inicios de este año, que fue incluido en el libro 3. En enero ya salió oficialmente el arco raso, el verbo, aceptado de forma internacional para competencias de outdoor y competencia indoor, que son las modalidades más conocidas internacionalmente, lo que permitió que al estar dentro de todas las categorías de estilos de competencia, puedan tener un ranking mundial y puedan estar considerados para récords. Y esto ha incrementado muchísimo la fascinación de nuevos arqueros hacia el arco raso. El reglamento de World Archery
es el más estandarizado que van a tener del mundo. Y vamos a hablar un poco de este reglamento, ya que esas son el tipo de equipo que es considerado permitido o no dentro de las competencias para War Archery. Dentro del equipo tenemos distintos componentes, que son obviamente menos que los de otras categorías, como venimos diciendo. El básico es el riser o mango. Se puede usar cualquier riser, y ustedes acá ven una enumeración de algunos. Si me viene el control, acá está. Pero no necesitan ser arcos específicamente de rasos. Originalmente no existían los arcos rasos, varios fabricantes italianos comenzaron a sacar arcos rasos, porque en Italia es una de las categorías que tiene más adeptos, pero se puede usar un arco tan simple como un Hoyt Excel, que en su momento era de la gama media-baja. Spigarelli sacaba un modelo recurvado que tenía, ustedes ven acá abajo, el alojamiento como para ponerle pesos. Pueden usar con un amigo un win and win de carbono. Hay arcos como el Moon, que está hecho principalmente para recurvado, perdón, para raso, pero también para recurvado. Y del mismo fabricante, Best Archery, hay modelos que a veces tienen dos alternativas. Este es el Zenith, que tiene la versión recurvado, y la versión arco nudo o arco raso, que tiene contrapesos en la parte inferior, que eso después vamos a hablar. Dentro de las características que tiene que tener un riser es la rigidez, sobre todo en muchos modelos que no se puede pasar de potencia, el peso, el equilibrio, que es fundamental, porque el arco, en general, todos los arcos, y por eso el recurvado tiene el sistema de estabilización, cuando ustedes sueltan, el arco cae hacia atrás, porque casi todo el peso está detrás, por el peso de las palas. Entonces, el arquero raso generalmente utiliza un contrapeso para tratar de que al soltar el arco se mantenga vertical. Y eso nos lleva al tercer punto, que es la sensación. La sensación, el tiro con arco, con raso, depende mucho de la sensación, porque uno no tiene el sistema de estabilización, uno no tiene el clicker para medir la distancia de tensado ni para disparar. Entonces el arquero depende mucho de cómo siente el tiro para ser efectivo y ser preciso. A ver si podemos cambiar, perfecto. No, nos pasamos. El otro componente son las palas. En el caso del arco raso, como el tiro más largo es a 50 metros, no tiene una demanda de potencia excesivamente alta. Con que el arco llegue, o sea, con que la flecha llegue bien a los 50 metros, está perfecto. Puede ser importante la velocidad en el caso de 3D y juego de campo, porque se tiran a distancias continuas. Si bien el indoor se tira a 18 metros y el outdoor se tira a 50, juego de campo y 3D se puede tirar a 23 metros, 18 metros, 32 metros. Entonces una trayectoria plana puede ser importante. Acá podemos aclarar que en potencia y velocidad, en alcance y velocidad, también tiene que ver la flecha que se utilice. Porque si las flechas más pesadas tienen menos alcance y menos velocidad, entonces a veces se comete el error de tratar de aumentar la velocidad con la potencia, cuando en realidad hay que conseguir flechas más livianas. La suavidad es otro punto importante. Hoy casi todas las palas que están comercialmente en el mercado son bastante suaves. Y la longitud, que se relaciona también con la suavidad, es decir, los arcos que no son suaves muchas veces porque son demasiado cortos. En el arco raso se busca en general que las palas sean igual de largas que unas de un arco recomendadas para un arco recurvado, o un poco más. Por eso ustedes van a ver muchos arcos de 72, inclusive de 74 pulgadas, en el caso de
arcos rasos. Un punto importante, que es el tercer accesorio, o el tercer componente, es el contrapeso, que dijimos que es para que le dé equilibrio. Dentro de la reglamentación de War Archery es fundamental el aro. Dentro de la categoría se puede usar cualquier arco, pero la condición sine qua non fundamental es que pase por un aro de 12,2 centímetros o de 122 milímetros, como prefieran. Y eso tiene que ver, la medida es arbitraria y es el centro de un blanco de 1,22 m, pero eso es condición fundamental. Cualquier contrapeso que ustedes pongan o cualquier condición que tenga el arco, digo condición porque hay un modelo, hay una serie de modelos de Hoyt que tienen un refuerzo trasero que no están habilitados para arco raso. Mientras pase por el aro de 12,2 centímetros, no hay problema. Y con el agregado contrapeso se mueve el centro de gravedad. Como el arco va a estar apoyado en el grip, a ver si tengo, no, perdón, va a estar apoyado en el grip, y el peso va a estar más vale del lado de atrás, se pueden agregar contrapesos según el reglamento tienen que estar montados directamente al mango y en la parte inferior pueden estar debajo del grip o en el otro alojamiento, pero este alojamiento tiene menor efecto en mantener la verticalidad, por lo menos la verticalidad antero-posterior. En búsqueda de ese equilibrio y de buscar los contrapesos, a veces se llegan a extremos en los cuales los contrapesos pasan justo por el aro. Este contrapeso tiene una curva hecha para exactamente pasar por la curva del aro de 12,2 centímetros. Ahora, lo que puede ocurrir es que el juez tenga un aro más pequeño dentro de los márgenes, porque es 12,2 y tiene un pequeño margen, y tengamos problemas para que acepte nuestro equipo. Esto yo siempre recomiendo tratar de evitarlo. Es mejor tener un contrapeso que sea un poco más chico y no llevarlo al límite, porque si ustedes discuten con un juez, pueden tener tres opciones. O se enojan y los descalifican del torneo, lo cual sería un desastre, o les hagan quitar el contrapeso, con lo cual ustedes entrenaron con un arco con contrapeso y van a ir a tirar con un arco sin contrapeso. El tiro va a ser distinto y van a ser menos puntos. O aunque les permitan, en esa discusión, ustedes se van a seguramente disgustar, se van a sentir mal, van a estar enojados, van a levantar presión y las primeras tiradas van a ser mucho peores de las que ustedes hubieran podido hacer. Ustedes se están preparando mentalmente para un torneo y arrancan el torneo con una discusión. Por eso, sean cuidadosos en la elección del equipo y no lo lleven tan al límite que terminen con un problema. El otro punto a tener en cuenta, que después lo vamos a explicar mucho mejor, es el button y el rest. Si bien se puede usar cualquier button o cualquier rest, no todos se comportan de manera adecuada cuando ustedes caminan la cuerda. El button es sabido, todos los arqueros recurvados lo conocen, sirve como es un elemento que permite compensar errores laterales. En el caso del arco raso, por lo que vamos a ver más adelante, unos videos, el rest también es importante porque al cambiar los agarres, al ir agarrando la cuerda en distintos lugares, cambia la presión que hace la flecha sobre el rest. Y es muy importante la respuesta que tenga el rest ante esos cambios de presión. Acá abajo tienen ustedes un rest de caída, el sniper, y un rest angulado, Gabriel V-drop, que son dos de los más usados.
Ahora bien, como Martín explicaba, el arco en sí, el equipo es muy sencillo. Y al ser un equipo un poco más sencillo, te permite jugar con esta idea de hacerlo tuyo, hacerlo propio. Y esto es algo que se ha vuelto muy popular en las personas que practican el arco raso a nivel mundial. Al tener el límite del arco del aro de 12.2 centímetros, no hay ninguna especificación de qué forma o en qué estilo estos contrapesos tienen que existir. Entonces, esto deja mucha libertad a que los arqueros hagan contrapesos de su propio estilo. Y ha habido una serie de variaciones increíbles en el mundo. Por ejemplo, gente que usa solamente herraduras de caballo que les da una forma diferente y las junta con un perno directamente al arco. Con que pase por el aro va a estar bien. O gente que es un poco, necesita mucho más peso en pequeño espacio, que funde latas y las con acero y les da esta forma mucho más compacta y las añade directamente hasta el arco sin necesidad de agregar mucho más que solo acero. O incluso gente que es muy creativa y solamente la bola que usan generalmente para remolcar la añaden directamente al arco. Si ya hay gente mucho más artística, hay veces que se ponen a jugar con la creatividad de ponerle un diseño que ellos consideran que le representa. Por ejemplo, este es un arquero famoso que siempre tiene esta marca Dodge del carro, de los carros, que compró el sello y lo soldó a una barra de acero y lo juntó directamente al arco. Hay gente que simplemente no quiere gastar nada y usa pernos, pedazos de latas o cosas que encuentran y las adaptan a su estilo. O gente que quiere ser mucho más personalizada, como en este caso esta persona usa tanto equipo de contrapesos que son ya hechos por el fabricante, como este de aquí, negro, y esta parte de aquí del revólver. La persona que dispara con este estilo de arco también es fanático de las pistolas, entonces dijo, quiero que mi arco sea como una pistola, que se vea como una pistola. Pero no hay una limitación, puedes usar cualquier cosa. Este arquero pensó que en los contrapesos, al darle una facilidad de como un peso estable, usó rulimanes para tenerlo dentro del arco. Este sería un tanto un poco yéndose tal vez el reglamento, algunos jueces los van a interpretar diferente y tal vez tenga problemas el arquero con este tipo de contrapeso, porque la condición es que sea un peso sólido. Al tener componentes que se mueven dentro del contrapeso, tal vez esto pueda generar un poco de problemas. Pero si la gente no se quiere dar mucho problema con un perno y un tornillo, basta. No necesitas nada más. En realidad no necesitas hacer un gasto. Pero hay gente que le gusta gastar en su equipo y le gusta hacerlo personalizado, entonces le dan mucha creatividad a lo que pueden juntar a su arco. Y en este caso, este es un tipo de peso bastante interesante porque el arquero juntó la dragonera, la liga que sostiene el arco cuando disparas directamente al peso. Y eso es totalmente válido porque el uso de dragonera es permitido en el equipo de raso. Ahora bien, cambiando un poco del equipo a la técnica. La técnica es muy similar a la de un arquero recurvo, pero no hay en sí una técnica muy definida. Esto hay mucha variación porque es un tipo de arco que es muy nuevo, muy reciente, que ha estado evolucionando. Como ustedes saben, el arco recurvo olímpico ha estado ya por varias décadas dentro del circuito olímpico, lo que ha permitido que gente se dedique a perfeccionar el estilo la técnica del estilo de recurvo olímpico. Entonces, pero al comienzo tenía otra forma de la que vemos hoy día. Esa evolución de técnica todavía se está viendo mucho en el arco raso hoy en día. Entonces hay mucha libertad para encontrar tu propia técnica. Y va a haber muchas variaciones de cómo anclas y qué puntos de referencias tú tomas para poder tener un anclaje sólido. Recuerden que hay mucha importancia en cuál es tu anclaje, tanto en el recurvo como en el raso, porque eso te va a permitir una facilidad de apuntar, uno, y lo otro te va a ayudar a que tu disparo siempre sea repetitivo. Pero al no tener un clicker,
un verificador de distancia. En el arco recurvo, tú simplemente sigues tensando hasta que tienes esa alerta de que el clicker suena y tienes que disparar. En el arco raso no tienes eso. Entonces tienes que encontrar una forma de precisar y tener un anclaje lo más sólido posible. Mucha gente le gusta usar el dorso de la mano, la parte lateral de los dedos, como anclaje al hueso de la mejilla, el hueso del pómulo. Y ahí lo sostienen directamente contra la mejilla. Otras personas usan el dedo índice tocando el diente canino con el dedo índice, o el dedo medio tocando el hueso de la barbilla. Hay gente que usa el dedo meñique en la parte del cuello o el pulgar en la parte de la oreja. Hay muchas variaciones, pero toda esta variación en el anclaje va a ser muy personal del arquero. Pero mientras más puntos de referencia uno tiene, más sólida puede ser la técnica. Ahora, igual que el recurvo, es importante tener esta alineación de la muñeca y el codo, lo que va a permitir que el antebrazo sea alineado para tener un buen movimiento de la espalda. En esta foto es en juegos de campo, por lo que el arquero está apuntando un poco colina abajo, por lo que no se puede ver que esté tan alineado, pero en realidad tiene que haber una alineación horizontal del brazo, del antebrazo. Y de igual forma va a generar este triángulo de alineación, que es la flecha con el antebrazo, un lado del triángulo, el otro lado del triángulo del codo al hombro con el que se está tensando. Y finalmente la última parte del triángulo, el brazo de arco, hasta el arco. Entonces, este triángulo es importante porque ese te va a permitir que haya esta alineación de hombros que va a sostener el arco de mejor manera. Y se habla un poco del misterio de la expansión. Al no tener este clicker como en el recurvo, en el arco raso tienes que encontrar un anclaje que sea sólido, pero que te permita dar ese pequeño empuje que en el arco recurvo es el sonar del clicker, pero en el arco raso no lo tienes. Tiene que ser algo físico en ti. Entonces, como pueden ver, hay mucha variación. Hay gente que tiene la cabeza mucho más erguida, hay gente que le inclina mucho más a la cabeza, hay gente que lo prefiere un poco más alto, más pegado a la cara, con la mano mucho más recta, y hay gente que lo prefiere mucho más abajo a la mano y más pegada a la nariz. Hay gente que usa muchísimas variaciones, pero lo importante es que el arquero sienta. Entonces, la sensación del tiro es lo importante, como hablaba Martín. La sensación es lo que domina en el arco raso. Entonces, aquí podemos ver desde otra perspectiva la diferencia entre un arco recurvo olímpico y un raso. Entonces, como ven, el brazo es bastante recto. Tienen que mantener esa posición horizontal de todas formas, porque eso le va a permitir tener un mayor empuje, alar de mejor manera la cuerda. Ahora, al no tener una mira, ¿cómo apuntamos? Hay tres diferentes maneras, las más conocidas. La una es apuntar por espacio, por gap. Al tener, como ven, el anclaje diferente, la flecha está mucho más alta, lo que va a permitir que tú puedas ver la punta de la flecha. Entonces, al tener la punta de la flecha, tú puedes tener una referencia de más o menos qué distancia tengo que alejarme del centro de la diana o del blanco para poder estar disparando a este centro. Este tipo de apuntado va a ser muy usado por gente que quiere mantener la técnica de recurvo olímpico, que ancla con la mano desde abajo, desde el mentón. Eso genera que necesites un espacio para poder tener un apuntado. Y esto también va a ser una variación que vas a tener que usar cuando estés midiendo diferentes distancias en los juegos de campo y en 3D. El otro estilo es instinto o ajuste final de puntería. Básicamente este es un estilo que el arquero solamente siente el disparo, siente cómo se siente cómodo, la posición, y no tiene mucha referencia, no usa mucha referencia de la flecha, sino que es más bien una sensación y una percepción de dónde está el blanco en referencia a cómo yo estoy moviéndome para el disparo. Entonces, en este sentido, este es mucho más tradicional para gente que decide hacerlo
de forma más recreacional, porque no te da mucha precisión, pero de todas formas hay gente que dispara con el método instintivo, que son muy precisos. Y finalmente, caminar la cuerda o cambiar de agarres. Este es el método más usado porque es el que te permite mayor precisión. Básicamente, caminar la cuerda significa que tú cambias la posición de tus dedos de donde jalas desde la cuerda. Y esto te va a permitir variar la distancia a la que estás disparando. Básicamente va a ser tu mira en eje vertical. Entonces, mientras más cerca esté mi agarre del nock de la flecha, va a haber un mayor ángulo entre la punta de la flecha y mi ojo. Y eso va a generar que haya un ángulo de mayor vuelo y lo va a permitir llegar a mayores distancias. Al bajar mi punto de anclaje en la cuerda, mi punto de agarre en la cuerda, ya estoy separándome del nock y lo estoy agarrando desde más abajo. Eso va a generar que el ángulo sea mucho menor entre el ojo y la posición de la punta y la flecha, lo que va a hacer que la flecha viaje menor distancia. Ahora bien, cambiamos el punto de agarre en la cuerda, pero no el anclaje. El anclaje siempre va a ser en la misma posición. Entonces, caminarle a la cuerda básicamente tiene este principio. Los arqueros en el protector de dedos, en el tab, van a tener una serie de marcas que van a ayudarle a identificar distancias. Entonces, el arquero va a usar esta referencia al ponerla contra el nock. Después va a encontrar cuál es la distancia o cuál es el punto de la referencia que necesitan con su pulgar y va a caminar, de ahí el sentido de caminar la cuerda, va a caminar el agarre del tab a la posición en la que necesita. Y con esta posición es la que va a buscar su anclaje. Entonces, esto va a ayudar que haya una mayor precisión al momento de apuntar con la punta de la flecha. Entonces tenemos distintos tipos de agarre. El arquero recurvado tira con lo que se llamaba o se llama agarre mediterráneo, que es un dedo por encima de la flecha y los otros dos por debajo. Muchos de los arqueros tradicionales, para achicar la distancia, o sea, para subir un poquito a la flecha, dentro de la categoría, utilizan los 3 dedos debajo, que es el denominado Apache. Y los arqueros de string walking hacen lo mismo, pero van variando la distancia, la altura del agarre, en función de la distancia. Más lejos del knocking point, agarran más lejos del knocking point, cuanto más cerca van a tirar. Porque eso lo que hace es que la flecha apunte más abajo cuando están tensados. Esto hace que nosotros agarremos la cuerda de acá abajo y la flecha esté acá. Cuando nosotros soltamos, la flecha no se va a mover porque no en un primer momento, sino que la pala de abajo va a tirar de la cuerda y después recién va a empujar. Eso puede verse en este video que vamos a ver varias veces porque hay 3 cosas a mirar en este video que no las van a poder ver todas juntas. Fíjense primero lo que les decía, miren la cuerda, fíjense cómo hace un golpe, un latigazo y después empieza a empujar la flecha. No tengo el... Ahí. A ver si ahí tengo el control. Miramos nuevamente, miren los dedos del arquero que sostiene la cuerda y miren la cuerda como al soltarla se mueve más rápido que la flecha y recién después de una fracción empieza a empujar la flecha. Eso es lo que se llama disparo en seco, es como si, para el arco es un poco como si hubieran tirado sin flecha, pero en realidad solo ocurre en la parte inferior. Ahora presten atención al knock. No. Perdón. Presten atención al knock y vean cómo salta hacia arriba cuando se produce el disparo en seco. ¿Ven? Primero arranca hacia arriba y esto nos lleva al tercer punto, que es el importante,
por lo que yo les decía hace un rato, que es tan importante el rest. Miren en la foto, bueno, perdón, miren en la foto de la derecha, en el video de la derecha, arriba de la mano, cómo cuando el disparo la flecha rebota hacia arriba. ¿Ven cómo se levanta? Esa es la respuesta del rest. Primero empuja, al levantarse el knock atrás, empuja la parte de adelante para abajo. Vamos a, los molesto con una visión última. Miren en la foto de la derecha, fíjense la punta de la flecha que primero cae y después se levanta para arriba. Y ese rebote se da cada vez más, es cada vez más fuerte a medida que ustedes caminen más la cuerda. Por eso el rest se vuelve importante. No significa que tenga que ser un rest caro, hay rest más económicos que se pueden utilizar sin problema. Ahora venimos hablando de no tirar con clicker y no tirar con mira. Eso nos lleva a dos problemas que tienen que ver básicamente con la foto de la derecha. ¿Qué es lo que el arquero está pensando mientras realiza el tiro? Primero, al no tener el clicker, necesita sí o sí una orden de disparo. Es decir, cuando tensa, apunta y cuando suelto. Eso es un problema porque si suelta voluntariamente, el proceso de suelta, la cuerda que se desprende, lo hace en forma despareja todas las veces y los dedos están duros. La suelta tiene que ser subconsciente, tiene que ser realizada como un programa aprendido. El problema de eso es encontrar qué cosa es lo que va a hacer que decidamos soltar. Nunca tiene que ser la mira, tiene que ser algo interno. Algunos arqueros utilizan timones ubicados de una manera que cuando tensan, el timón toca la nariz y se produce el disparo. Otros utilizan sistemas distintos. Un amigo utilizaba la apnea, es decir, se quedaba apuntando hasta que le parecía que se quedaba sin aire y ahí soltaba. Es parte del reto del arquero raso, encontrar qué le hace disparar, qué gatillo le hace disparar con precisión. Hay otros gatillos de grip y distintos. Si el arquero no tiene un gatillo, corre riesgo de tener un problema que es el target panic o ansiedad, que es básicamente el cerebro humano está entrenado para hacernos economizar energía y hacer las cosas tan eficientemente como sea posible. El problema es que al cerebro no le interesa dar en el blanco. Cuando ustedes tiran, una vez que están apuntados, y dice, listo, ya está suelto. Y en busca de eficiencia va soltando cada vez más rápido, con lo cual el arquero termina no llegando ni siquiera al anclaje. Y eso después se transforma en un miedo, en una ansiedad porque piensa que el próximo tiro le va a volver a pasar. Entonces ahí se produce el congelamiento. El arquero tensa y no apunta, sino que pone la punta de la flecha en un costado porque ahí está tranquilo. Entonces se apura para poner la punta de la flecha. Básicamente el arquero raso tiene que estar atento a controlar su tiro, porque el target panic es básicamente la pérdida de control del tiro. El arquero siempre tiene que saber lo que está haciendo. Sin embargo, la secuencia de tiro, como en cualquier otro arco, tiene que ser subconsciente. Para eso entrena. Entonces, como les había mencionado antes, el arco raso este año recién fue incluido dentro de las competencias del libro 3 del outdoor y del indoor. Básicamente en lo que es en competencia de tipo indoor, participa de igual forma que un arco recurvado, con el aro grande del 10 centímetros, del valor de 10 con el aro grande. Y en estilo de outdoor
dispara a la distancia de un compuesto, 50 metros, pero con una diana de 70 metros, con la de metro 22. Entonces es como algo intermedio para el puntaje. Es un poco interesante porque es a 50 metros la distancia, pero con la diana grande. Estos estilos son muy conocidos y la idea es que hay una distancia fija a la que estás disparando y no hay ninguna variación en el ángulo del disparo. Todo tiene que estar en un terreno plano. En el estilo de competencia de campo y en el 3D, se puede cambiar el ángulo de disparo y ya puedes estar disparando colina abajo, colina arriba, desde del lado de la colina, o una variación y una mezcla de los dos, o podrías estar disparando distancias que conoces y distancias que no conoces. Entonces, en este sentido, el arco raso es muy dinámico porque al poder caminar la cuerda, al poder tener esta facilidad de cambiar la mira que tienen los arqueros de arco raso, con solo cambiar la posición de la garra en la cuerda, les permite tener una facilidad para ajustar a diferentes distancias el disparo. Y esto es como que una ventaja, yo lo veo en cierta medida cuando haces disparos de campo o 3D, porque estos circuitos tienes que caminar horas en el terreno, en el bosque o en una zona montañosa, y los arqueros recurvos y compuestos están cargando con mucho más equipo. Y al momento de llegar al blanco, los arqueros de compuesto y recurvo tienen que estar cambiando la mira, jugando la mira, estar variando un montón, mientras que el arquero raso ya conoce su caminar de la cuerda, porque eso es algo que lo usan día a día. Entonces, la práctica con usar el caminar la cuerda les da como un poco, yo siento esta ventaja de poder ser mejores en este sentido del disparo en campo y en 3D. Y de todas formas, la precisión va a ser muy similar a la de los recurvos. No hay mayor desventaja, por así decirlo, porque cuando tienen una buena técnica que es constante, les ayuda muchísimo en el disparo. Estas fotos las elegimos que son del Mundial de Zagreb, en Croacia, por dos razones. Primero, para marcar la camaradería de los rasos. Es una categoría, si bien toda la arquería en general tiene gran camaradería, lo que yo he visto en rasos es notable la disposición para ayudar, para brindar apoyo técnico, inclusive préstamo de equipo. He visto préstamo de equipo ante falla de equipo, prestarle un arco a uno que a veces ni siquiera es un gran amigo, sino que es un conocido de los torneos. Eso lo he visto en rasos como una característica notable, y siempre están dispuestos, aún los que están en los puestos más importantes en raso. Y lo otro es hacer notar la variabilidad que hay de edades. Tienen desde chicos de 20 y pico de años, o Ben Rogers, que tenía 66 años en el momento de tirar ese torneo, y sacaron medalla de bronce por equipo, de equipo norteamericano, con él como arquero raso. Así que lo mismo pasa con las mujeres. Es una categoría que se adapta, digamos, que no tiene las limitaciones que tienen algunas categorías de estado atlético o de condiciones atléticas. Hay también mucho de experiencia, y lo que nosotros decimos cancha, es decir, de conocerse a uno, tener experiencia tirando, y los años que brindan la experiencia, que no se puede comprar. Y finalmente, otro aspecto por el que yo tuve la motivación de crear esta charla, fue hablando un poco con Willy,
El arco raso en Ecuador todavía no existe. La categoría en sí no existe, no está dentro del reglamento nacional. Pero eso también da una ventaja de que no existen récords nacionales para una categoría. Lo que al momento de incluirse la categoría va a haber mucha atracción de poner récords, de empezar a batir nuevos récords, porque como ustedes saben, los récords, mientras más tiempo tienen, tienden a quedarse más estables. Eso ha pasado muchísimo, en especial en los últimos años. Este año que el arco raso fue por fin aceptado dentro del circuito internacional. Y una de las cosas que también hago visible en esta foto es que si bien hay una gran cantidad de compuestos y de recurvos dentro de lo que es el tiro con arco en Ecuador, hay muchos pequeños que a veces disparan arcos recurvos sin la mira porque todavía no pueden comprar o sin estabilización, que de una u otra forma terminan siendo un arco raso. Y se podría empezar a promover pequeños que quieren llegar a ser recurvados con arcos rasos y estando compitiendo en sus propias categorías de equipo, lo que lo vuelve muy atractivo a mi forma de ver. Y como les decía, es un estilo muy joven, pero que mundialmente está ganando una popularidad increíble. El hecho de que se le haya ya incluido dentro del circuito internacional en todas las competencias ya llama la atención. Y se puede ver que, por ejemplo, en la última competencia virtual que hubo en noviembre para el Indoor World Series, ya habían 539 registrados para verbo, que es 2/3 partes de lo que son compuestos. Y los compuestos son un arco mucho más popular y que tienen muchos más años de historia. Entonces se puede ver cómo en realidad ya existe una gran apertura para este estilo de arco. Y esta solamente es la primera vez que se le permite participar. Y como decía Martín, la camaradería y la amistad, la sentido de comunidad es mucho más fuerte dentro de este estilo de arco. En un grupo internacional de Facebook que se llama The Verbo Group, puedes ver que hay más de 9,000 participantes, miembros de este grupo de Facebook, y es muy activa la comunidad. Si te pones a comparar con otros grupos de muchos miembros, como es el World Archery Community, el número no va mucho más allá, y estos son arqueros que incluyen compuestos recurvos y tanto de nivel internacional como nivel recreativo. Entonces, se puede ver que ya existe un gran número de personas que están siendo atraídas a este estilo de arco. Y el hecho de que, por ejemplo, Hoyt desde el año anterior haya empezado a fabricar productos dedicados a arcos rasos, como contrapesos específicos o risers que tienen el espacio para un contrapeso de arco raso, ya te dice que de forma internacional ya se lo está recibiendo y es muy bienvenido en la comunidad internacional, lo que en realidad es muy grato de ver y es muy interesante para poder ser parte. Con esto queremos cerrar. Ahorita vamos a tener la ronda de preguntas. Si ustedes estuvieron escribiendo sus preguntas en el chat, Ivonne Torres, una de las nuevas juezas de Ecuador, nos ha estado ayudando a compilar estas preguntas y las vamos a ir respondiendo poco a poco. Vamos a quedarnos por unos 20 minutos respondiendo estas preguntas, pero cualquier pregunta que no sea respondida, por favor, siéntanse libres de contactarnos por nuestros emails y yo les estaré enviando también un enlace para poder ver esta presentación después a todas las personas que se inscribieron, y de igual manera las diapositivas para que tengan acceso a los contactos y a los enlaces que habíamos facilitado. Y con eso, muchas gracias a todos por haber participado. Entonces, comencemos con la ronda de preguntas. Ahora sí. Bueno, tengo pocas preguntas en realidad. Una de las primeras, de forma general, que si hay categorías para el arco raso. ¿En qué sentido categorías? ¿Categorías de escuela? A lo mejor tengo entendido que quiere referirse a categorías de edad.
Por edades Puede se ser, sigue sí. lo mismo que un arco recurvo. Tienes la categoría cadete, juvenil, senior. Son las mismas categorías en las mismas edades. Entra dentro del mismo como reglamento. Sí. Ya, otra de las preguntas que tengo es, ¿qué diámetro tiene la diana para 18 metros indoors? Para la de 18 metros, la de indoor es la misma que se usa para un recurvo. Es exactamente la misma diana. Y un poco comentando en lo que Martín mencionó, es Eric Johnson que ganó dentro de la categoría Verbo. Él disparó en los mismos tipos de dianas que los recurvos olímpicos. Y de todos los 1500 o 1000, no me acuerdo el número exacto de recurvos que estuvieron inscritos, él como arco raso, solamente para ponerles en idea la precisión de este arquero, hubiera quedado en el puesto 90, siendo un arco raso en comparación a arcos recurvos. O sea, hubiera ganado a más de 1000 y pico de participantes que tenían estabilización y mira y clicker. Entonces, solamente para que vean un poco el nivel de precisión al que se puede llegar con arco raso. Pero es el mismo tipo de diana. A ver, en la siguiente pregunta, en cuanto a materiales, ¿se puede utilizar mentonera en el TAF? Sí, se puede, pero no tiene sentido porque complica. La mentonera está hecha para colocar la mano debajo de la mandíbula. Al ponerla sobre el costado, en realidad separa la mano. Se puede usar, pero no sería aconsejable. No veo ninguna ventaja, salvo la de la de no quitarla o de usarla para dos cosas, pero creo que es mejor quitarla y en todo caso, si vuelve a tirar como recurvo, volver a colocarla. Ya, la siguiente pregunta. ¿El knock point es siempre igual? Y eso así, sí. Sí. Sí, el knocking point se usa el mismo. Hay todo un proceso de ajuste. El ajuste para arco raso es más complejo que los otros ajustes, que para recurvado, porque el recurvado se toma siempre de la misma posición y siempre la mano está en la misma relación con la flecha. El problema en el arco raso es que al variar, en realidad estamos variando la distancia. Cada vez que cambiamos el agarre, cambiamos la distancia de nuestra mano a cada extremo de las palas. Eso hace que, digamos, cada vez que uno camina la cuerda, tira con un arco diferente. Eso puede ser problemático en algunos arcos y en algunos ajustes. Sin embargo, con las técnicas que se fueron desarrollando en los últimos años de puesta a punto y con equipo adecuado, por eso es tan importante en eso el button y el rest, con un rest adecuado que tenga una respuesta suave o nula y un button de calidad, se puede lograr un ajuste donde las variaciones, digamos el ajuste en cada uno de los distintos agarres sea prácticamente el mismo. Eso lleva todo un proceso de puesta a punto que es mucho más compleja que la del recurvado. La del recurvado es compleja en función de las distancias de tiro, más que nada. Pero en el raso se usa el mismo knocking point, pero lleva una puesta a punto más sofisticada, digamos. Ya, a ver, la siguiente pregunta. ¿El killer recomendado para empezar y cómo se regula el killer? Bueno,
empezamos con Las algo técnicas. suavecito. Ya, algo suavecito, fácil de explicar en una introducción. Bueno, en realidad mi experiencia es que el tiller, para empezar, un tiller normal que sea de 0 a 6 milímetros positivo, o sea, que la distancia, todos saben, espero, que es el tiller, la distancia entre la cuerda y la punta y el extremo del riser. Tienen que ser las dos distancias iguales o la inferior 4 o 6 milímetros menor, que eso es lo normal. Después, con la experiencia, hay arqueros que prefieren tiller negativo. Lo que sí está claro es que si el tiller es demasiado extremo, es decir, si ustedes están por encima de la media pulgada, están arriba de los 10 milímetros del centímetro de diferencia de tiller entre las dos palas, algo está mal. El knocking point está mal puesto, el grip no lo están usando de manera adecuada. Los parámetros tienen que ser relativamente normales. O sea, hay números que son normales. El tiller no puede ser más de 8 milímetros. Y para empezar, vuelvo sin divagar mucho, un tiller normal, 4 milímetros o 0, entre 0 y 4 milímetros, tiene que andar perfectamente, sin ningún problema, sin mostrar ninguna cosa rara. Si hay algo raro, la causa probablemente no sea el tiller. Y el tiller se puede regular después de una manera geométrica, o sea, con una foto, o con la sensación. Si cuando ustedes tensan el arco despacio, el arco tiende a ir para arriba, tienen que bajar el tiller. Y si tiende a ir hacia abajo, al revés. Espero no haber complicado todo. Ante la diferencia entre la línea de fuerza de tensado y la línea de la flecha, ¿se compensa con la inclinación del torso? No. No, el tiro tiene que ser el tiro. O sea, el tiro es el tiro del arquero. Lo único que cambia son las direcciones de las fuerzas. Pero, digamos, visto de arriba, un arquero recurvado y un arquero raso deberían tener exactamente la misma geometría. Cambia porque el recurvado ancla abajo, que queda más adentro con respecto a la línea de la cara, y el raso más afuera. Pero la alineación no debería cambiar, y el hecho de que el agarre cambie la geometría no afecta. Se compensa con el tiller que hablamos antes. Siendo que más caminata de cuerda se eleva más el knock. Sí, o sea, Sí. creo que está haciendo referencia a lo del video. Sí. Va a haber un mayor efecto del tiro en seco, lo que va a generar que haya más movimiento del knock al momento de liberar la cuerda. Pero de todas formas, y esto es algo que aprendí muy recientemente gracias a Martín, el efecto de las palas en realidad es similar. No hay un cambio de fuerza muy grande al caminar la cuerda. Más es el efecto del ángulo en el que estás viendo la flecha, más que el efecto de disminución de fuerza. Y el como coleteo que existe de la flecha al momento de tener el disparo seco va a ser compensado por el rest. Entonces, de todas formas, con esa calibración, cuando tú estás calibrando, poniendo a puesta a punto del arco, tú vas a buscar que el tipo de efecto en la flecha vaya a ser similar con una caminar de 50 metros con el caminar de 5 metros. Entonces vas a ver que vas a intentar ver que no haya una diferencia mayor entre los dos caminados. Si hay una diferencia mucho mayor, debe haber algo que está pasando mal con el rest, que no le está sosteniendo a ese caminar de la cuerda, o otro efecto en el arco. Entonces tienes que ver un poco qué equipo es lo que está afectando, pero en principio este coleteo del rest es compensado por, este coleteo del no, que es compensado por el rest. Exacto.
¿existe alguna técnica para enseñar a los niños a poner el antebrazo y que la cuerda no les golpee? Paciencia. No, hay que buscar una forma intuitiva para que lo entiendan. Normalmente les cuesta, yo lo que normalmente hago, a ver, es hacerles, estoy con el brazo torcido, pero la idea es la misma, es hacerles pronar completamente y después, sosteniendo el brazo, que giren solamente la muñeca, para que aprendan a sentir esa tensión que se tiene que generar, porque naturalmente lo que hacen es cuando ponen la mano así, supinan, es decir, sacan el brazo, ponen el brazo en el camino de la cuerda y lo golpea. Por eso la manera que yo he encontrado es hacerle girar la mano y después, o sea, hacerle girar todo el brazo y después girar la mano. Entonces, hacerle sentir esos músculos que tienen que tensar. Otra gente lo hace también apoyando la mano en una pared y haciendo la supinación, pero pasa que a veces no es tan intuitivo, sobre todo en chicos. Una persona adulta tiene mayor control de los músculos. Los chicos son más intuitivos. La otra forma que yo uso es un ejercicio que resulta un poco interesante. Nuestro cuerpo, nuestra mente, o sea, nuestro cerebro controla el cuerpo sin que nosotros le digamos mueve el dedo. Tú solamente haces lo que necesitas y ya mueves los dedos. Lo que yo hago es que extiendan el brazo con el pulgar hacia arriba, se toca en el hombro. Ahí es la posición que está en el supinado. Ahora, sin cambiar la posición de la mano, que se toque en el pecho. Le pronaron al brazo. Ese es el pronado. Y ahí solamente agarran el arco. Ese es un ejercicio que yo les hago hacer mucho cuando tienen este problema. Tócate el pecho, tócate el pecho, tócate el pecho. Y ahí está el agarre. Ese es un ejercicio muy sencillo para que se den cuenta de qué movimientos el brazo tiene que hacer sin que ellos piensen mucho. Porque justamente como dice Martín, ellos no tienen un mayor control del cuerpo, solo lo hacen por instinto. Entonces, si tú usas ese juego del instinto de extiende el brazo con el pulgar hacia arriba, te tocas el pecho y le extiendes de nuevo y ya está pronado. Ese es un ejercicio que yo uso con gente nueva en especial. Eso es un problema siempre que se golpean el brazo. Okay. El siguiente, ¿hay límites en el libraje? ¿Cuál es el peso recomendado para el contrapeso? Y el libraje, en realidad el límite del libraje está dado por el control del arquero. Es decir, hablamos de target panic, uno de los grandes problemas que tenemos los más viejos. Yo cuando empecé a tirar, el peso, la potencia normal era 55 libras y las mujeres tiraban 45 libras. Hoy solamente los arqueros elite están en esos valores cuando la mayoría está tirando en 40 hoy y mujeres por debajo de los 40. El límite está dado por que el arquero pueda tirar cómodamente y sostener el arco armado. No significa que tenga que todas las veces tener el arco, no significa que tenga que darse 5 minutos apuntando, pero tiene que aguantar 1 segundo por libra, dicen. Si puede sostener 1 segundo por libra, está bien. Si tiene un arco de 40 libras, tiene que poder sostener 40 segundos. La cuestión es que, vuelvo a lo que habíamos dicho antes, tiene que llegar a 50 metros. Entonces no tiene sentido. Hay arqueros que prefieren la potencia porque la potencia les permite tener una suelta muy limpia. Porque el arco les quiere sacar la cuerda de encima. Entonces, prefieren usar un arco más potente que perfeccionar la suelta. No hay nada más esclarecedor que agarrar un arco de 20 libras y tirar. Ahí van a ver que hay flechas que van a parar a cualquier parte y esa es la suelta. Un arco liviano no perdona ningún tipo de suelta. Respecto del peso, y hay teorías. El peso del contrapeso compensa, más allá de enderezar el arco, compensa errores del arquero.
eso puede ser bueno durante un torneo, que uno quiere hacer puntos, pero es malo durante un entrenamiento, porque los errores que uno está cometiendo, el contrapeso se los está perdonando. Entonces es más difícil aprender. Además, mucho peso de arco termina con un problema de hombro, o como dijo Yossi hace un rato, en un torneo que usted tiene que caminar 6 o 7 kilómetros subiendo y bajando montañas, 200, 300 gramos más de arco puede ser un problema. Por eso tiene que ser lo razonable. Los modelos comerciales tienen los pesos normales, 60, 100, 200 gramos. También depende del peso del arco. Hay diferencias entre los arcos de 500 gramos o más. Hay arcos muy pesados por encima del kilo, que ya vienen cargados, digamos, de fábrica. Pero es muy personal y lo importante es no pasarse, para evitar lesiones, sobre todo. Ok. ¿Hay res que no sean permitidas? Actualmente utilizo un res de cerdas como para un arco compuesto. ¿El material de res influye en el tiro? Y sí, yo no lo usaría porque el res de cerdas es un res diseñado para un arco que tira centrado, sin desviaciones ni laterales ni verticales. Es decir, el compuesto, cuando está bien preparado, la flecha casi no flexiona en ningún sentido. Para eso está el disparador, para que salga. Por eso el disparador se toma del centro del nock. Yo no lo veo eficiente. Yo creo que se va a apoyar demasiado en las cerdas, flexionándolas, y no va a direccionar. Respecto a la legalidad, no creo que sea un problema. Mientras pase por los 12,2 centímetros y no sobresalga. Hay otro reglamento que el res no puede sobresalir demasiado por detrás del grip, que ahora no recuerdo. Esos son 6 centímetros, desde el centro del agarre, desde el centro del agarre, 6 centímetros para atrás es el límite. Y eso es más por en compuestos, pero no mucho. Claro, por eso en recurvado, en rasos normalmente no se presenta el problema. O sea, hay mucha reglamentación que uno no la tiene presente porque no es litigiosa. Yo nunca vi a nadie con un raso así. ¿Es difícil poner a punto el arco? No, depende la puesta a punto del arco no es mágica. Eso es un factor fundamental. Es decir, la puesta a punto del arco va a depender del arquero. Si el arquero tira mal, va a ser imposible poner a punto del arco, porque cada vez que suelte va a soltar distinto. Entonces, ¿cómo hace para leer? O sea, no digo que no la tenga que hacer. Lo que digo es que la puesta a punto afecta el puntaje muchísimo menos que la técnica de tiro. Entonces, la técnica de tiro tiene que ser siempre el objetivo. Y después sí, una puesta a punto es muy importante porque le va a perdonar al arquero los errores, pero no va a corregirlos. No es difícil, se puede hacer tranquilamente siguiendo los pasos adecuados, sobre todo la técnica de la flecha desnuda, que es para mí la más eficiente, sobre todo para rasos. Se pueden utilizar otras técnicas de puesta a punto, pero no son tienen más variabilidad. Un poco tomando esta dirección de lo que dice Martín, hacen un poco la broma de que quien quiere aprender a propiamente poner a punto su arco y calibrarle, dispara arco raso. Si no quieres hacer eso, te cambias a compuesto, porque en realidad el equipo toma mucho ese perdón del ponerle a punto con la técnica, porque
la técnica es lo que importa al momento de ponerle a punto. Entonces, si tú estás disparando con una técnica que tiene mucha variación, de nada va a servir que tengas el arco más calibrado o el mejor a punto, porque no vas a tener una constancia en tu disparo. Entonces, es importante por ese lado tener una técnica bastante repetitiva, constante. Y eso no quiere decir que sea una técnica que visualmente se vea linda. Es que tú dispares siempre de la misma forma, y eso es algo un poco contraintuitivo cuando los ves en competencia, porque a veces ves arcos rasos que casi cada simple disparo botan o se desarman, o no lo ves como en el arco recurvo, que hay una técnica mucho más pulida, pero lo hacen siempre de la misma forma, porque tienen su mismo anclaje, tienen el mismo tiempo de disparo, lo hacen muy repetitivo y lo hacen a su forma. Y eso les permite que tener un arco calibrado, pero es porque ellos tienen una técnica calibrada, que siempre disparan de la misma forma, que les permite tener un disparo constante. Ahora bien, dentro de la puesta a punto influye muchísimo, mucho las flechas, porque la misma flecha, si le quitas un poco de tamaño, va a ser diferente y te va a calibrar diferente y tu knocking point va a ser diferente. Entonces, muchos arqueros de arco raso, y esto se ve mucho en los grupos de Facebook, discuten mucho acerca de si le quito peso a la punta o si le añado peso, o cómo cambio la flecha para que me calibre mejor el arco. Y es de nuevo llegando a ese punto. Esas calibraciones van a ayudarte a perdonar errores, pero no van a quitar esos errores. Entonces, esos errores de tu disparo son los importantes, más que la calibración de la flecha con el arco. Perdón, y hay otro punto. Como dijimos, no quiero complicar mucho. Como dijimos que el arco cambia con los agarres, yo cuando hago una puesta a punto tengo dos cosas para cambiar. Puedo cambiar el arco, cambiar el knocking point, el center shot, el tiller, o puedo cambiar la flecha. Punta más pesada, punta más liviana, más corta, más larga no puedo, pero sí, usar una flecha más larga, puedo hasta cambiar el largo del knock, que son todos factores que pueden influenciar. Ahora, como yo el arco, no voy a tener un arco, voy a tener varios arcos, porque los agarres son distintos, yo tengo que trabajar sobre la flecha, no sobre el arco. El arco tiene que estar lo más normal posible. Es decir, el center shot tiene que estar al medio un poquitito para afuera. El button tiene que estar al medio. El knocking point tiene que estar en el lugar correcto. De paso aclaro, el knocking point tiene que ser 2. En raso siempre tiene que ser 2. Porque si no se corre el riesgo de que la flecha, el knock se mueva durante el disparo. ¿Vieron cómo levanta? Imagínense que cuando la cuerda levanta, el knock se va a correr si no hay un knocking point abajo que lo sostenga. Pero volviendo, el arco tiene que estar, debe trabajar lo menos posible en el arco tiene que estar, lo que yo digo, normalizado, es decir, en una posición más o menos normal, y tengo que ajustar la flecha. En el recurvado no es tan importante, porque yo, como tengo un solo agarre, yo puedo correr el center shot un poco para afuera, o sea, la punta de la flecha un poquito más para afuera para que ande bien, para que me sirvan las flechas que yo tengo. Y no me afecta porque tiro a una sola distancia y desde un solo agarre. Pero en el caso del arco raso, el trabajo de la puesta a punto tiene que ser principalmente sobre la flecha, todo lo posible, y tratar de mover como último recurso. El problema que ocurre es que después empiezan a aparecer variaciones laterales. Antes, cuando no se conocían todas las técnicas estas, los arqueros lo que hacían era, de acuerdo a la distancia, movían el button. Si lo corrían para tal distancia, tengo que sacarle una vuelta. Para más cerca, tengo que ponerle 3 vueltas. Y hacían todo un trabajo que no es problemático en entrenamiento. Pero cuando ustedes están en el estrés de una final,
Ustedes no pueden estar viendo, uy, ¿le saqué la vuelta o se la puse? ¿En qué punto estoy yo? Y terminan tirando cualquier cosa. Por eso vuelvo, perdón por todos los divagues, trabajen, dejen el arco lo más normalizado posible y trabajen sobre las flechas. Listo. Ok, vamos con cerrando con una última pregunta para no alargarnos mucho. Todas las preguntas que no han sido contestadas nos las pueden enviar directamente por correo. Nosotros estamos felices de responderles. Entonces, para que nos ayudes con la última pregunta, Ivonne. A ver, aquí tengo una. Bueno, estaba en portugués y le traduje. Bueno, sí, dice, ¿es común stream walking o face walking para objetivos de más de 45 metros? ¿Es común utilizar ambas técnicas? Permiso. Sí. Es muy común, sobre todo cuando se tira o muy poca potencia o flechas de aluminio, que el arquero no llegue a los 50 metros. Entonces, muchas veces lo que hacen es, el face walking es caminar la cara, anclar a distintas alturas de acuerdo a la distancia. Un gran amigo mío solía hacer eso, tenía un anclaje hasta los 40 metros y otro anclaje para los 40, 45 y 50. El problema que tenía es que todos los torneos erraba, una o dos flechas erraba. ¿Por qué? Porque caminaba la cuerda y se equivocaba de anclaje. Entonces, digamos, caminaba la cuerda para 50 con el anclaje segundo, pero cuando estaba tirando se olvidaba y ponía el anclaje primero, entonces la flecha pegaba abajo, o al revés. ¿Se entiende? Vuelvo a lo que habíamos dicho recién. Hay que tener cuidado porque el arco raso tiene el problema de que uno tiene que cambiar el agarre cada vez que cambia la distancia. Y eso no es problema, pero si además de cambiar eso tiene que cambiar otra cosa, el button o caminar la cara, se suman cosas que inducen error. En algún momento en un torneo van a perder una flecha o van a perder los puntos de una flecha porque tienen demasiadas cosas en la cabeza. Se puede hacer. Lo que pasa es que si no se llega a los 50 metros, lo mejor es cambiar por flechas más livianas. Hoy con la flecha de carbono son costosas, pero hay flechas extremadamente livianas. Que ahí también hay un juego que podemos decir que a veces se puede utilizar una flecha un poco más blanda con una punta más liviana, porque el peso de la punta, ustedes piensen que una flecha le sacan 1 pulgada y sacan entre 5 y 10 grains. Pero ustedes le pueden sacar 25 grains de la punta tranquilamente, pasando una punta de 125 a una de 100. Y ese menor peso hace que a un arco de poca potencia llegue más lejos, o de menor tensada, como en este caso, que dice que tiene 27 de apertura. Pero se puede llegar, se puede también utilizar un solo anclaje, uno un poco más bajo. En algún mundial he visto algunos arqueros, sobre todo chicas, que tiran anclando abajo porque no llegan a los 50 metros. Pero no recomiendo tener varios anclajes porque en el estrés de un torneo es para problema. Listo. Muchísimas gracias, Martín, y muchas gracias a todos por participar, por haber venido. Todos, sí. Vamos a estar enviándoles otro email para hacer seguimiento y para mandarles la información de la presentación. Este fue solamente como una introducción en el tiempo de preguntas. Un poco entramos más a detalles de la parte técnica del equipo y todo eso. Esperamos a futuro en realidad tener otras y esta ser la primera de muchas sesiones para hablar del arco raso. En el futuro quisiéramos hablar un poco más de solo equipo, solo técnica o cuestiones más específicas acerca de las flechas o de contrapesos, o poco a poco vamos a ir desarrollando otras charlas, pero eso ya hablaremos más adelante con Martín y les haremos llegar. Tenemos el contacto de todos ustedes, así que muchas gracias y esperamos verles pronto.
Bueno, muchas gracias y no tengan ningún problema de mandarnos consultas, se las responderemos tan rápido como sea posible. Y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier ayuda que necesiten, cuentan con nosotros. Y a disparar. Muchísimas gracias. Salgan a disparar. Nos Sí, estamos viendo. sobre todo. Muchas gracias.